Damas y caballeros, participantes del presente curso de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, reciban ustedes un saludo muy cordial y afectuoso. Quien les habla es el coronel Ejército Peruano, doctor Óscar Daniel Noguera Bedoya. A continuación pasaremos a ver tres casos emblemáticos: el caso Lucanamarca, el caso Cayara, el caso Quispialaya. Inicialmente veremos Lucanamarca, un caso donde el grupo terrorista Sendero Luminoso cometió una serie de crímenes y asesinatos contemplados en lo que es violación al derecho internacional humanitario en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y violación al derecho internacional de los derechos humanos. Posteriormente veremos el caso de Cayara, donde miembros de las fuerzas en el orden, en este caso particular del ejército, cometieron también una serie de actos violatorios al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Y esto, el primero y el segundo caso, están contemplados dentro del marco de lo que podríamos llamar el conflicto armado interno, el CAI, mientras que el último caso, Quispalaya, se lleva a cabo dentro de un estado normal de derecho, de violaciones a los derechos humanos, toda vez que sucedió contra un soldado dentro de un cuartel donde fue objeto de violaciones a los derechos humanos. Pasaremos a ver el caso Lucanamarca. Tenemos que ver el contexto donde se realizó. En la década del 80 al 90, en el Perú sufrió una de las crisis más violentas que ha tenido, más sanguinarias, más cruentas. Aparecieron dos grupos subversivos, uno el movimiento revolucionario Tupac Amaru y el otro el grupo terrorista Sendero Luminoso de tendencia marxista, leninista, maoísta y decía pensamiento Gonzalo. Era más radical, más fuerte y al final fue objeto de los mayores muertes, asesinatos que hubo en el Perú. Bueno, de este grupo vamos a hablar justamente el caso Bucanamarca, que es un caso muy emblemático, muy connotado, porque yo en lo personal nunca he visto semejantes escenas, nunca he visto demasiado terror, tanto daño, tanta maldad. Vamos a ubicarnos en el tiempo, como le decía. Entonces el Perú libró una guerra contrasubversiva. En este afán, Sendero Luminoso se había apostado en la ciudad de Lucanamarca. ¿Lucanamarca dónde queda? Lucanamarca queda en la provincia de Huancasanco, departamento de Ayacucho. Tenemos que hablar nosotros cómo operaba Sendero Luminoso, básicamente. Sendero Luminoso operaba bajo el terror. Iban a una población, la amenazaban, cometían asesinatos y la gente le tenía miedo, hacía actos de terrorismo, matando, violando. Entonces, ellos entraban a diferentes pueblos. En este caso de Lucanamarca vamos a ver que entra de diferente manera, entra ganándose, haciendo adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque Lucanamarca era un distrito muy atrasado, donde el Estado no había tenido mayor presencia. Entonces vamos a ver que no tienen ni colegios, no tienen postas médicas. Era un estado donde era un nivel donde realmente no había nada. Y la gente elite, vamos a llamar así, que podía acceder al estudio tenía que ir a la capital de la provincia, Huancazancos, y los que ya podían asumir a la universidad tenían que ir hasta Huamanga, donde, ¿verdad? Decía, ¿cómo operan esto de cómo operaba Sendero Luminoso? ¿No? Entonces, cuando él tenía un lugar que ya le habían sembrado terror, ellos sabían que llegaban y ya no le hacían nada, porque le tenían miedo. En otros, cuando entraban con adoctrinamiento y la gente se adaptaba, digamos, se adoptaba a su sistema ideológico, a su pensamiento, entonces ellos lo tomaban como zona liberada, donde ya la gente lo apoyaba porque estaba consciente de lo que hacía, muchas veces conscientes. Entonces, el nivel de Lucanamarca era una población bastante limitada, no tenía los servicios esenciales. Las comunidades venían descontentas por muchos años, estaban solicitando colegio y una serie de cosas, y no se les daba. Tenían aislamiento físico que se encontraba sometido en Lucanamarca, pues
provoca que tenga limitados servicios habitativos. No había médicos, no había puesto policial, no había ejército, no había veterinarios en una comunidad donde básicamente vivía de la agricultura y la ganadería. Que no haya veterinario para ellos es bastante molestoso, significativo. Cada vez que tenían enfermos en sus animales, tenían que ir a la capital, a la provincia del departamento. Tenía una población económica activa muy mínima, 786 trabajadores, que dedicaba a la agricultura, muy pocos al comercio. Sendero Luminoso entonces entra oficialmente a Lucanamarca en el año 1982, con la llegada de los camaradas Omar y Carla, quienes realizaron una asamblea con la comunidad en la cual nombraron a los hermanos Olegario Nicanor y Gilbert Curitumay como mandos senderistas locales. En 1982 y 83, Sendero Luminoso considera Lucanamarca, como ya lo hemos señalado, como una zona liberada, como una zona estratégica bajo su control. Ellos dentro de su desarrollo tenían Huamanga, tenían Víctor Fajardo y Huancazancos, tenían como eje central para operar sus líneas. Entonces ya lo tenían como una zona liberada, ¿por qué? Porque muchos de los que habían estudiado en los colegios de los Andes y muchos de los que habían estudiado en la Universidad de Huamanga vinieron nuevamente al pueblo y a adoctrinar al pueblo. O sea, gente del pueblo había salido a estudiar, había sido adoctrinado y volvió al pueblo. Pero este nombramiento de estos dirigentes comunales causa descontento en la población y más causa descontento cuando vamos a ver que ellos, muchos de la población de con muchos de los lugareños, cuando comienzan con los juicios populares, porque comienzan a distribuir el ganado conforme ellos creerían. ¿Por qué? Porque decían no, en favor del partido. Asimismo, las rencillas que se comienzan a producir intercomunales, ustedes saben que las zonas rurales la rencilla por los pastos, por la distribución de agua y por una serie de cosas se hace muy fuerte. Entonces, cuando vienen estos mandos senderistas y comienzan a hacer juicios populares, comienzan a entregar tierras porque a ellos les convenía, esto causa tremendo desazón. No obstante que habían ingresado, no obstante que habían aceptado adecuadamente, pero ya esto les revierte la situación. En febrero de 1983 se producen unas fiestas lugareñas, carnavalescas. Las comunidades aprovechan estas fiestas y asesinan a varios dirigentes que ya, senderistas, que ya los tenían bajo sombra, digamos. ¿Por qué? Porque habían cometido muchos abusos. Es así que el 22 de marzo de 1983, varios integrantes de la Ronda Campesina de Autodefensa surgía entre el campesinado, se dirigió a las alturas donde se encontraba Olegario Curimatay y fue capturado y conducido hasta la plaza de armas donde lo reunieron y delante de todos le tiraron machetazos y lo mataron. Ojo, que anteriormente, como está señalado acá, cuando asesinan en la fiesta a estos comuneros, Sendero Luminoso no se queda tranquilo, inmediatamente le mata 40 pobladores, le mata 40 pobladores. Entonces vemos que ya había esto y cuando ya lo toman a su dirigente, ahí se revienta ya. Por eso es que para la mayoría de críticos, historiadores, consideran que esto fue el origen de la venganza de Sendero Luminoso. Es así que el 3 de abril, con lo que había sucedido, con lo que había hecho el pueblo, el 3 de abril de 1983, 60 militares de Sendero Luminoso, con el pretexto de dar una sanción ejemplar a esta población, mataron a 69 personas. De los asesinados, 18 eran niños, incluyendo 11 mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. 8 víctimas tenían entre 50 y 60 años de edad. Realmente fue la primera gran masacre que hizo Sendero Luminoso entre la comunidad campesina y a nivel nacional, digamos, por la cantidad de muertos que hubieron. Abilmael Guzmán, en una entrevista que se le llamó la entrevista del siglo, él afirmó, él nunca desmintió, él manifiestamente dice que
tenían un diario en el cual preconizaban todo lo que hacían. Ahí dice, nuestra tarea fue asestar un golpe devastador para hacerlos entender que no iba a ser fácil. Fue la jefatura central quien planeó la acción y dio las instrucciones precisas para el atentado. Les dimos un golpe devastador, los destruimos y entendieron que estaban tratando con un tipo diferente de luchadores populares, que no éramos los mismos de aquellos con los que habían peleado antes. Lo que ellos buscaron fue dar un golpe eh, totalmente ejemplarizador desde su punto de vista. El punto principal era hacerles entender, como lo señala en su declaración, era hacerles entender que éramos una nuez dura de romper y que estábamos listos para todo. A la larga, ustedes saben que Abimael Guzmán fue tomado prisionero en el año 1992 y pasó a un proceso judicial que duró muchos años, junto a Elena Parraguirre, su cónyuge. Pero lo cierto es que el 13 de octubre del 2006 fueron sentenciados a cadena perpetua por varios crímenes, dentro de los cuales incluía este de Lucanamarca. Asimismo, se le aplicó un pago de una deuda de 250,000 soles a las víctimas. Lógicamente, sanción que no ha sido cumplida hasta la fecha. Ellos revocaron. Sin embargo, el año 2008, la Corte Suprema del Perú confirmó que Guzmán ordenó la matanza y mantuvo la cadena perpetua. O sea, se quedó con la cadena perpetua hasta el día de hoy. Como conclusión, podemos decir que la Comisión de la Verdad, el 3 de abril de 1983, perdón, determinó pues que Sendero Luminoso había sido el responsable de las muertes de 69 campesinos, los cuales fueron asesinados brutalmente. La acción fue decidida y planificada, otra conclusión, que la acción fue decidida y planificada por el Comité Central de Sendero Luminoso, a cargo de Abimael Guzmán Reynoso, y ejecutada por la fuerza principal del Comité Zonal de Pampa Cangallo. A continuación pasaremos a ver el caso de Cayara. El caso de Cayara, como lo hemos dicho, es un acontecimiento bastante penoso y emblemático donde las fuerzas del orden, en este caso el ejército, supuestamente cometieron una serie de acciones violatorias al derecho internacional humanitario y derechos humanos en su lucha contra subversiva. Cayara, para ubicarnos, es un distrito de la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Los antecedentes o los hechos propiamente. El 13 de mayo de 1948, en la zona de Brusco, un grupo de elementos del autodenominado Partido Comunista Sendero Luminoso atacó a un convoy militar luego de que esta patrulla había abastecido a la base contrasubversiva de Pampa 34 de Pampa Cangallo. Cuando retornaba, fueron atacados por una emboscada de Sendero Luminoso. Como resultado de esta emboscada, de esta acción, perdieron la vida el capitán de infantería José Arbolú Cime, sargento segundo, 2 cabos, 15 efectivos quedaron gravemente heridos y por otro lado también se perdió 10 fusibles, un FAL y una pistola ametralladora HK. En respuesta a lo sucedido el día anterior, el 14 de mayo nomás, al día siguiente, el general José Valdivia Dueñas ordenó una inmediata preparación de un plan de operativo al que denominó persecución, que tenía como misión realizar operaciones ofensivas a partir del día siguiente en la zona de Brusco, Huancapi, Cayara, San Pedro de Guaya y Oncaraya. Durante la ejecución de esta operación de persecución, se habrían cometido una serie de actos contra los pobladores, tales como asesinatos, saqueos, robos, incendios contra las propiedades. Estos hechos se habían cometido porque las fuerzas del orden le imputaron a las comunidades
haber participado del ataque perpetrado contra el convoy el día anterior. Asimismo, al día siguiente, diversas patrullas designadas en este plan de persecución, un promedio de 100 efectivos, incursionaron en el distrito de Cayara. Una vez en el lugar, el personal militar procedió a detener a algunos comuneros, separando hombres, mujeres y niños, y luego procedieron a llevar a 5 a la iglesia, donde supuestamente fueron torturados y días posteriores fueron hallados muertos en la zona de Quinzahuayco. Por la tarde, al enterarse que la mayor cantidad de cayarinos se habían desplazado a la ciudad de Chegua, los miembros del ejército se dirigieron a Chegua. Ahí aproximadamente cogieron 80 campesinos, entre hombres, mujeres y niños, y los acusaron de haber perpetrado los hechos, haber contribuido en los hechos. ¿Por qué? Porque les encontraron propaganda, les compraron armamento, había presencia de sus familiares, todo había indicativos que ellos habían participado, pero ya los habían detenido. Y esto que quede claro, ya estaban detenidos. Entonces, esto que sirva para adelante. Vamos a ver el proceso de forma muy rápida. Lo que quiero acá que rescatar es que nosotros debemos dejar claro, damas y caballeros, que nosotros, miembros de la fuerza del orden, no somos justicieros, no somos vengadores, ni menos asesinos. Nosotros somos profesionales de la guerra, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Somos profesionales para mantener el orden público en el caso de la policía y para resguardar el orden interno, vamos a llamar así, en zonas declaradas de estado de emergencia, y en el frente externo. Nosotros somos profesionales, no hacemos justicia. Nosotros nos regimos por las reglas de enfrentamiento en el DIH por el uso de la fuerza. Entonces, si yo como militar estoy en un enfrentamiento, tengo toda la legitimidad para hacer uso de las armas. Pero si ya yo capturo a una persona, sea terrorista, sea delincuente, sea lo que sea, haya cometido lo que haya hecho, es un ser humano que ya uno lo captura y tiene que someterse a las leyes estipuladas para tal hecho. Para eso el Estado tiene organismos que son los encargados de hacer justicia. Entonces, pero al parecer no sucedieron estos actos. Vamos a proceder ahora de forma muy rápida, porque el tiempo no nos da, solamente para que vean ustedes y llegar a una conclusión, a una enseñanza. La investigación por Inspectoría de la Segunda Región Militar llegó a la conclusión que los pobladores de Cadayara habían participado en el ataque del 13 de mayo, cosa que en muchos casos fue verdadero, ¿no? Nadie discute eso, y que fueron ubicados en la quebrada de Quechua, la mayoría también se encontraron con armas y elementos. Miren, posteriormente fueron investigados por el fuero militar. El fuero militar no encontró responsabilidad alguna por los delitos denunciados, infiriendo de este modo que los delitos contra la vida y otros no se habían cometido porque las patrullas militares se habían limitado a repeler un ataque. Eso es lo que manifestó. De ahí una comisión en ese entonces había Senado de la República formada por varios miembros del Senado, hizo suya la posición del, del, del organismo militar de justicia y negó la participación de los miembros de esa institución de las violaciones a los derechos humanos. Seguidamente, la fiscal de la Nación concluyó que existían, cuando ya se elevaba a la fiscalía, concluye que existían suficientes elementos para denunciar los hechos ante el juez de primera instancia de Pampacangayo por los delitos de homicidio contra la libertad individual, robos, daños contra la tortura y administración de justicia. El 24 de noviembre del 88, en esta oportunidad, se arribó a la conclusión que la muerte de 18 personas de Cayara no se había producido por las ejecuciones extrajudiciales de los militares, sino a enfrentamientos de subversivos con fuerzas del orden.
lamentablemente tenemos que pasar de manera muy rápida. Lo que quiero después hacerle un recorte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2 oportunidades denuncia al Estado peruano por este caso, por este hecho. Al final de todo, la Corte lo ve, y al final la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena su archivamiento del caso por las múltiples irregularidades cometidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no se pronuncia sobre el fondo si había cometido o no violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sino sobre la forma, porque no pueden haber denuncias sobre un mismo hecho. Además, encontraron otra serie de irregularidades en el momento que la comisión presenta la denuncia. Por eso es que la Corte ordena el archivamiento. El año 95, siendo presidente el ingeniero Alberto Fujimori, se sanciona la ley, la famosa ley de amnistía, la 26479, contra cualquier implicado de violación a los derechos humanos por actos cometidos luego de mayo de 1980 en la lucha antisubversiva, saliendo libres los autores materiales que estaban detenidos y siendo investigados. Todos salieron de este caso y de otros casos, con esta ley salieron todos libres. En el 2002, con la amnistía revocada, ya cuando el presidente Fujimori sale el año 2000, se presenta una apelación a esta ley de amnistía y la amnistía es revocada. Entonces, por recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso fue reabierto por la justicia ordinaria. Es así que luego de evidenciarse nuevas pruebas, la Sala Penal Nacional, en mayo del 2009, derivó el caso a la Fiscalía Superior Nacional. Ya en noviembre del año 2012, el fiscal superior solicitó ya penas entre 25 y 20 años de prisión para el ex jefe político militar de Ayacucho y otros 31 militares por el asesinato y desaparición forzada de 37 comuneros de Cayara. Miren, el juicio ha seguido hasta este 24 de marzo que se ha reunido y han seguido del 4 al 6, el cual ha sido suspendido y se ha prolongado para una nueva sesión. O sea, el juicio continúa. Desde la perspectiva del derecho humano, pues, se han violado una serie de delitos que están prescritos tanto en la Convención Americana como en los convenios de Ginebra, como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Lo que acá quiero señalarles es lo siguiente. Lo que quiero señalar es básicamente, no podemos reaccionar de manera como si no fuéramos profesionales. Nosotros, los funcionarios públicos, nos basamos en las leyes. La diferencia que hay, digamos, entre un ciudadano y un funcionario público, el ciudadano solamente le está prohibido lo que por ley le está prohibido hacer. En cambio, el funcionario público es todo lo contrario. Solamente le está permitido lo que por ley puede realizar. En este caso, nosotros, si tenemos que actuar, si estamos dentro del conflicto armado interno, pues tendremos que estar cumpliendo las reglas de enfrentamiento, el DIH en su integridad. Y si estamos en un caso de normalidad o en un caso de DIH donde también juegan los derechos humanos, tenemos que seguirnos, guiarnos por el uso de la fuerza. No podemos. Otra enseñanza que nos deja claro, en un determinado momento ustedes pueden estar amparados por todos, en este caso hasta por el presidente de la República. No hay que mi comandante, mi jefe, mi general, no, está bien, las órdenes se cumplen, pero lo dice el Código de Justicia Militar, que las órdenes cuando son fehacientemente violatorias a los derechos humanos, el subordinado no solamente no debe cumplir, sino que está obligado a denunciar. Entonces, y por otro, estamos viendo que primero lo ve la región militar, después lo ve el fuero militar, lo ve el Senado, lo ve la Fiscalía de la Nación, vuelve otra vez al fuero militar, va a la comisión, va a la Corte Interamericana, vuelve a la comisión, se desecha, se aboca. Entonces, señores, al final los derechos humanos, uno puede estar en un momento muy protegido, sentirse, pero que no le va a pasar nada, ya ven, hasta una ley hubo de amnistía donde todo el mundo salió libre, pero tarde o temprano
Los derechos humanos, los delitos a los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles. Ya ven, estamos 2020, desde el año 88, 32 años. Y para que ustedes tengan idea, cuando uno esté en proceso, así no esté internado, así no esté preso en ese momento, que hay muchos presos, por si acaso, pero así no estén presos, pasar 32 años de su vida, juicio, apelando, audiencias públicas, esto realmente es desesperante, no le recomiendo a ninguna persona pasar. Es estar preso en vida, es estar preso en libertad, aunque diga una contradicción. Entonces, señores, que quede una enseñanza, y me he detenido un poquito en este tema porque tiene que ser aleccionador para nosotros.